En la próxima lección, hora número 5, John define el temor del Señor y explica la consecuencia de no considerar su importancia. Y nos muestra cómo ver el consejo completo de Dios en su enseñanza, los fundamentos. Una vez más, aquí está John. Ok. Déjeme decir eso. No hay nada mejor que estar en la presencia de Dios con los hijos de Dios. Hambrientos, felices, hijos de Dios. Estoy sentado en este lugar y no hay nada mejor en el mundo. Amén. Así que estamos en la hora número 5. Digan, hora quinta. En nuestro estudio de este currículo, Guiados por la Eternidad. Y el capítulo en el libro de lo que vamos a hablar es el capítulo 7. Y vamos a hablar acerca de los fundamentos, lo fundamental. ¿Se recuerdan en la lección anterior? Allá atrás, en la hora número 2, hablamos acerca de la doctrina elemental o fundamental. Vayamos ahí a Hebreos capítulo 6. Y vamos a iniciar en esta mañana en ese lugar. Hebreos capítulo 6, por favor. Por tanto, dejando ya los rudimentos, versículo 1 de la doctrina de Cristo, vamos adelante de la perfección, no echando otra vez el fundamento. Diga conmigo fundamento. Digan conmigo principios elementales. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos. Mire que es una doctrina fundamental, la imposición de manos. Y hay iglesias que ni siquiera saben eso. De la resurrección de los muertos y del juicio eterno. La Biblia amplificada en inglés dice juicio eterno y también el castigo. Así que podemos ver, y quiero recordar eso también porque es importante, que una doctrina elemental de Cristo, es decir, ¿qué es lo elemental, lo fundamental? Algo que usted utiliza para edificar lo demás. Una doctrina elemental de Cristo es el juicio eterno y los castigos que traen con él. Ahora, eso es lo que me da pavor. Yo diría que la mayoría de las iglesias hoy día en Estados Unidos no entiende lo que es el juicio eterno y la culpabilidad que viene con él, el castigo. Y es por eso que me da miedo. Imagínese usted un jovencito, una jovencita, no yendo a la escuela elemental o a la escuela básica. No aprende a leer, a escribir, a multiplicar, a sumar, a dividir, y luego trata de ir y avanzar a la escuela secundaria. O tal vez va a estudiar una licenciatura en la universidad. O trata de obtener un doctorado, una maestría. Imagínese edificar una casa sin poner un fundamento. ¿Se imagina eso? Es doctrina fundamental, doctrina elemental. Nunca haríamos eso en lo natural. ¿Por qué lo permitimos que suceda dentro de la iglesia? Y esto fue lo que el Espíritu Santo puso en mí cuando me dijo que escribiese este libro. Yo estaba tan movido en mi tiempo de oración, realmente triste, sobre la ignorancia de muchas personas del juicio y castigo eterno. Tú le hablas a la gente de la iglesia hoy día. Tú sabes que la revista Newsweek hizo una encuesta. 69% de los evangélicos, no solamente los protestantes, sino los evangélicos, creen que usted puede ser salvo por otros medios aparte de Cristo. 69%. Lo vi con mis propios ojos. Compré 2 revistas. Porque no lo creía. Decía, no, estás jugando. Cuando lo veo ustedes hoy, en esta mañana, ustedes son la minoría. Aún más, hay gente que ni siquiera consideran la eternidad. Construyen toda su vida. Ahora, tienen la promesa de Dios, tienen el pacto de Dios, y utilizan eso para vivir una vida exitosa. Tú puedes tomar el pacto de Dios, las cosas que Dios promete y vivir una vida exitosa sin ser cristiano. ¿Estás conmigo? La compañía March of Dimes fue comenzada por un hombre que no era cristiano y creó esto para ayudar a personas. Y ¿sabes qué? Estaba enfermo, se iba a morir, pero el hombre se recuperó y fue un hombre rico. Simplemente con utilizar el principio de Dios de sembrar y recoger, recogió una gran cosecha. Salud física y también prosperó bastante, mucha plata. Ahora, sin estar firmemente establecido en el entendimiento del juicio eterno y los castigos, eso nos evita edificar una vida saludable en Cristo. ¿Ok? Te vas a dar cuenta que Cristo en el Evangelio habla más acerca del infierno que lo que habla acerca del cielo. ¿Por qué hace esto? Él hace esto para poner un fundamento básico del temor del Señor en nuestro corazón.
Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. En el versículo 4, Jesucristo dice: "Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel", y en una traducción dice temer a Dios, "que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Y por eso te digo temer, es temer a Dios, temerle a Él". ¿Ves esto? ¿Por qué nos dice esto Cristo en el Nuevo Testamento? Versículo anterior, versículo 2. "Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en las tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído de los aposentos se proclamará de las azoteas". Obteniendo y manteniendo un buen entendimiento de lo eterno, de los castigos eternos y del juicio, va a plantar un temor del Señor en nosotros. Permítame explicarle. Solo Dios puede dar la sentencia del infierno. Lo que hacemos en secreto será dicho en público en el día del juicio, ¿correcto? Y vamos a ver esto en unas cuantas horas. El temor de Dios nos mantiene sabiendo que nada puede ser ocultado de Dios. ¿Qué es lo primero que sucede si usted se da cuenta en el libro de Isaías? ¿Qué es lo primero que sucede con los hombres? También lo dice en el libro de Ezequiel y Jeremías. ¿Qué es lo primero que sucede con los hombres que pierden el temor de Dios? Ellos continúan diciendo, y lo vas a ver en esos tres libros muchos: "El Señor no ve". ¿Se recuerdan ellos diciendo eso? ¿El Señor no ve? Lo que sucede es que reducen a Dios a nuestro nivel, al nivel del ser humano. Claro, yo puedo hacer cosas que usted no ve y usted puede hacer cosas que yo no veo. ¿Correcto? Pero cuando tú tienes el temor de Dios, el verdadero temor de Dios, no hay nada secreto que no será visto. No hay nada oculto que no será puesto en la luz en el día del juicio. Así que tú ves tu vida en ese fundamento. ¿Estás viendo esto? El temor de Dios nos mantiene sabiendo que nada puede ser oculto de Dios. Si nos hace falta el temor de Dios, podemos ser engañados y creer que hay cosas que van a ser ignoradas y confortarnos con una misericordia que no está en las Escrituras. Nos podemos convertir en aquellos que se apartan. Y aquellos que le hacen falta ese fundamento van a entrar en el temor del hombre. ¿Y cuántos de ustedes saben que nosotros servimos a lo que le tenemos temor? Un buen lugar para decir amén. Así que si no entendemos el juicio eterno y lo que viene con el juicio eterno, también nos hará falta el temor de Dios. Porque el juicio de Dios es un aspecto de lo que es el temor de Dios, e inclusive Pablo lo dice de la siguiente manera. Segunda de Corintios 5. Lo voy a decir una vez más. Déjame decirlo una vez más, que los juicios de Cristo, el juicio de Cristo es un aspecto del temor de Dios. Allá es Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5, ¿ya está ahí? Versículo 9. Pablo le está hablando a creyentes aquí. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables a Dios. No a los hombres, sino a Dios. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor. En una versión dice, conociendo el terror del Señor, dice, persuadimos a los hombres. Se da cuenta que Pablo llama al trono de Dios, al juicio, al temor del Señor. Es un aspecto del temor del Señor. Isaías 33:6 de la versión internacional me dice lo siguiente. Él será un fundamento seguro en sus tiempos y un buen almacén de salvación. Y sabiduría y conocimiento, el temor del Señor es la clave. ¿Por qué el temor del Señor es la clave para este tesoro? Porque el temor del Señor te va a mantener en el camino de Dios. Te mantiene dándote cuenta que tú eres más visible a Dios que lo que tú mismo te puedes ver. Puedes decir amén. Así que temor de Dios, temor santo, es un buen fundamento. Diga fundamento. Y un aspecto del temor del Señor es el juicio eterno. Déjeme decirle lo siguiente. ¿Recuerdan las lecciones anteriores cuando Jesucristo le dice a la gente, apártense de mí? ¿Sabe lo que dice después de eso? Es algo increíble. Vaya a Mateo capítulo 7 y vas a ver cómo todo se unifica. Mateo 7, vaya ahí de pronto.
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 21. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, que practica maldad. Entonces, eso significa entonces, por lo que te acabo de decir, cualquiera pues que oye esta cosa y las hace, le compararon a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Fundamento. ¿Estás viendo esto? Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye y no hace eso será como el hombre insensato que edificó sobre la arena y vinieron la lluvia, los vientos y golpearon sobre la casa y tuvo gran ruina. ¿Cuál es la manifestación del temor del Señor? Obediencia. Es interesante que Jesucristo habla acerca de las personas que se van a apartar en los últimos días. Van a escuchar las palabras, apártate de mí en el final, pero ahí mismo le dice, por lo tanto, edifica un fundamento. ¿Un fundamento de qué? Un fundamento de obediencia. Y obediencia es animado por el temor al Señor. Ahora déjame explicar lo siguiente. ¿Qué es el temor del Señor? El temor del Señor no es estar asustado de Dios. Voy a decir una vez más. ¿Qué es el temor del Señor? No es estar asustado de Dios. ¿Cómo puedes tener una relación de cercanía con Dios, lo cual es su deseo primordial, si le tienes miedo? Si tú recuerdas, Moisés saca al pueblo de Egipto y los trae a la montaña. ¿Por qué Moisés lo quiere traer a la tierra prometida si no antes lo trae el prometedor? Así que Moisés lo trae, Dios viene, se revela a sí mismo y tú sabes lo que hacen, salen corriendo. ¿No es algo increíble? Dios viene a revelarse a sí mismo y ellos se esconden y huyen. Así que Moisés mira al pueblo en Éxodo capítulo 20:20 y si quieres una visión 20:20, aquí está. Moisés le dice al pueblo, no temáis, diga no temáis, porque para probaros vino Dios para que su temor esté delante de vosotros o en vosotros, para que no pequéis. Es decir, no temas porque Dios ha venido a ver si tienes temor. Eso suena como una contradicción, pero no lo es. Él está diferenciando entre estar asustado de Dios y el temor del Señor. Hay una diferencia. La persona que le tiene miedo a Dios tiene algo que esconder. ¿Qué sucede eso? ¿Qué hace Adán cuando peca? Se esconde la presencia de Dios. ¿Qué hace Jonás desde que le falla al Señor? Inmediatamente trata de esconderse, de huir de su presencia, por lo menos trata. Pero la persona que realmente teme a Dios no tiene nada que esconder. Tienen temor de estar lejos de Dios. Así que el temor del Señor no es lo mismo que tenerle miedo a Dios. Un buen lugar para decir amén. ¿Qué es entonces el temor del Señor? Demos una definición. El temor del Señor es honrarle. Es valor y respeto hacia Dios por encima de cualquier otra cosa. Es estimar a Dios por encima de cualquier otra cosa. Por lo tanto, lo que Él ama, tú amas. Lo que Él odia, tú odias. Lo que es importante para Él es importante para ti. Lo que no es importante, no es importante para ti. ¿Cuántos de ustedes saben que hay cosas más importantes para Dios que otras? Jesucristo le dio a los fariseos, ustedes ponen sus diezmos, comen saludable, pero sin embargo se han olvidado de las cosas más importantes, misericordia y justicia. Debió pagar sus diezmos, pero también debió poner atención a las otras áreas, porque son más importantes, ¿entiendes? Nosotros los predicadores cometemos errores. Cuando nosotros enfatizamos lo que Dios no enfatiza, es decir, debemos gritar lo que Él grita y susurrar lo que Él susurra. Cuando tenemos temor de Dios, debemos gritar lo que Él grita y susurrar lo que Él susurra. Yo me encuentro increíble que Pablo dice en el libro de Tito lo siguiente. Esas cosas quiero que tú afirmes constantemente, que aquellos que han creído a Jesucristo mantengan sus buenas obras. Pero nosotros rara vez hoy día enfatizamos esas cosas. Rara vez hablamos acerca de las buenas obras, pero Pablo dice, yo te digo que debes enfatizar esas cosas constantemente. E inclusive le dijo al rey Agripa, yo fui y prediqué al Señor Jesucristo arrepentimiento y buenas obras. Y muchas veces no hablamos de buenas obras, a veces no queremos decirlo. Tenemos miedo de decir que la buena fe produce buenas obras. Y le dice, afirma esto constantemente. ¿Por qué? Porque edifica la fe en la gente. Cuando usted sabe que el poder de Dios está en ti para edificar a la gente, para edificar la fe en la gente. Pero cuando decimos a la gente, somos pecadores salvados por la gracia, no somos distintos a ellos. Vas a tener un grupo de personas pecando porque eso es lo que le estás predicando. Debemos predicar que este evangelio es el poder de Dios para salvación. Te cambia, gloria a Dios, eso me hace feliz. Amén. Y ahí es donde nos metemos en problemas. Enfatizamos lo que Dios no enfatiza. Cuando honras a Dios,
Tú le vas a dar reverencia por encima de cualquier otra cosa. Vas a temblar en su palabra. No es de temor, no es miedo, pero le vas a obedecer inmediatamente. Escribe eso, vas a obedecer inmediatamente. Número 2, vas a obedecer cuando no tiene sentido. ¿Cuántos de ustedes han experimentado eso? Número 3 significa que vas a obedecer aunque te duela. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Número 4, vas a obedecer aunque no haya un beneficio. Esther no vio beneficios cuando fue delante del rey. Muchos obedecen a Dios solamente cuando ven un beneficio. Número 5, vas a obedecer hasta completar. ¿Estás conmigo? ¿Entiendes lo que digo? Ahora, la manifestación del temor del Señor son estas 5 cosas. Obedeces instantáneamente, obedeces cuando te duele, obedeces cuando no hace sentido, obedeces cuando no hay un beneficio, obedeces hasta completarlo. Y esa es la manifestación del temor del Señor. Por eso Él dice en Deuteronomio 5:29, quien diera que tuviese tal corazón, que me temiesen y guarden todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Dese cuenta que Dios dice que la manifestación de temerle a Él es ¿qué? ¿Cuál es la manifestación del temor a Jehová? ¿Qué es? Fíjese, guardando siempre sus mandamientos. No es guardando algunos de los mandamientos. Y no es tampoco a veces cumpliendo todos los mandamientos. Es siempre manteniendo todos sus mandamientos. Salmo 111, versículo 10, no dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. O podemos decir lo siguiente, es el fundamento de la sabiduría. El temor es el fundamento, ¿correcto? La sabiduría de lo cual vamos a hablar en los próximos capítulos es lo siguiente, y va a ser tremendo. Es el conocimiento y la habilidad de tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. ¿Ok? Aquellos que toman las decisiones incorrectas bajo presión le falta sabiduría, y la fuente de la sabiduría es el temor al Señor. Las escrituras nos dicen que nuestra vida es el equivalente a construir una casa, y lo vamos a ver a profundidad en las próximas horas. La escritura siempre compara nuestra vida a edificar una casa. Dice, Moisés fue fiel en edificar su casa, ¿correcto? Que todo hombre tenga cuidado de cómo construye. Las escrituras dicen lo siguiente. Proverbios 24:3, con la sabiduría se construye la casa. Dígalo conmigo, sabiduría. Con eso se construye la casa. Primero es el fundamento y luego la estructura. No construyes una casa sin tener un fundamento, lo cual es el temor del Señor, ¿correcto? Ok, fíjense aquí. Si estamos construyendo una vida con la habilidad de tomar decisiones correctas y sabiduría, entonces estamos edificando una vida de confianza para estar en el juicio. Los cristianos no se regresan al mundo si tienen el temor del Señor plantado en su corazón. No nos apartaríamos de nuestra devoción con Cristo, no tomaríamos su palabra y la tratáramos de mala forma o con una actitud casual. Hebreos 3, versículos 12 y 13 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortados los unos a los otros cada día para que no se endurezca su corazón con pecado. Recuérdate lo que dijo Moisés, que Dios ha venido para ver si su temor está en nosotros, porque es el temor de Dios que nos aparta del pecado. Es el temor del Señor que nos aparta del pecado, no el amor de Dios. Déjame aclarar lo que acabo de decir. Necesitamos tanto el amor de Dios como el temor de Dios para que eso nos impida apartarnos de Él, mantenernos en el camino de la vida. El amor nos aparta del legalismo y el temor nos aparta de una vida en pecado. Necesitamos ambos para caminar el camino estrecho. ¿Está conmigo? Pero es interesante cómo Dios enfatiza el área del temor tantas veces. Mire lo que está diciendo aquí en Jeremías 32:38, y eso está concerniente a las personas del Nuevo Testamento. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino. ¿Para que qué? Para que me teman. Digan todos, temor. Perpetuamente, diga perpetuamente. Para que me teman perpetuamente. Ahora, fíjese bien. Para que tengan bien ellos y sus hijos y después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, en versículo 40, que no me volveré atrás de hacerles el bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Qué es lo que Dios dice que impide que nos apartemos de Él? El temor de Dios, así como aprendimos en la lección anterior, el amor de Dios. Dice para que no se aparten de mí.
Yo recuerdo hace unos años atrás estaba en la nación en el país de Malasia. Y recuerdo que estábamos ministrando por una semana en Malasia. Teníamos reuniones en la mañana y en la noche. Y estábamos en la última reunión de la última noche y el auditorio estaba lleno de personas. Habían estudiantes del Instituto Bíblico, estaban de todos los lugares de la India, de Australia, de las Islas Salomón, estudiantes, pastores de toda la nación de Malasia que habían venido. Habían personas que habían venido del área de Kuala Lumpur, también de Malasia. Y yo recuerdo que fue una semana difícil, bien, bien difícil. Una de las atmósferas más difíciles en que he estado. Yo estaba luchando contra Satanás en el desayuno, estaba luchando contra Satanás cuando dormía. Y yo recuerdo que vino una victoria en el último día y fue cuando yo le dije a todas las mujeres que estaban llamadas al ministerio de tiempo completo que vengan. Y todas esas mujeres estaban ahí de pie y de repente la presencia de Dios vino en lugar. Y se comenzaron a reír. Eran las mujeres que estaban de pie riéndose. Y se estaban riendo de manera terrible. ¿Ok? Algunas de ellas cayeron al piso. Y yo estoy mirando a esas mujeres en el piso riéndose histéricamente. Y de repente, otra ola vino y todo el auditorio comenzó a reírse. El gozo y el amor de Dios era algo increíble. La atmósfera estaba realmente increíble. Y de repente otra ola vino y todo el mundo en el auditorio se estaba riendo o sonriendo de alguna forma. Era algo increíble. Y esa presencia duró como unos 10 minutos. De repente el Espíritu Santo me habla a mi corazón mientras todos están riendo y me dice, yo vengo una vez más, pero esta vez es distinto. En segundos de yo oír esa palabra, las mujeres que se estaban riendo en el piso, de repente comenzaron a gritar como que estaban encendidas en fuego. Te estoy diciendo gritando, y no era demoníaco porque yo lo sabía. Yo me puedo dar cuenta cuando es demoníaco, ¿ok? Eso no era demoníaco, pero se estaban gritando como que se estaban quemando. Así que la atmósfera cambió en todo el edificio donde estábamos. Y yo recuerdo cuando cambió, yo dije, oh Dios mío. Y las mujeres que se estaban riendo están gritando. Y eran gritando bien duro. Y yo estoy caminando de un lado para otro y me llega un pensamiento. John Bevere, si haces la movida equivocada, estás muerto. Yo no sé si iba a suceder, pero sucedió en el libro de los Hechos. Había un hombre y una mujer que en el libro de los Hechos hicieron la movida equivocada y murieron. Y yo estoy caminando de un lado a otro y de mi boca salen las siguientes palabras. Y de mi boca salió, ese es el espíritu del temor del Señor. Y yo dije eso de mi boca antes de que mi mente lo pensara. Y luego me recordé lo que dice en Isaías, que de Isaí vendría una raíz hablando acerca de Jesús, y que sobre él iba a estar el espíritu de conocimiento, el espíritu de sabiduría, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de entendimiento, el espíritu del temor del Señor, y que se iba a deleitar en el temor del Señor. ¿Recuerda eso? Yo dije, ese es el espíritu del temor del Señor. Y de repente hubo una paz después de como 1 minuto y medio de gente gritando. Y cuando se levantó eso, quedó una atmósfera solemne. ¿Ok? Y al final de las reuniones, ¿cómo terminamos la reunión? Yo estoy caminando, saliendo, y una pareja de India me dice, señor Bevere, yo me siento tan limpia en mi interior. Y yo la miré y le dije, yo también. Y salí de ese edificio, y 2 días después, estoy leyendo en mi Biblia y llego al Salmo 19, que dice, el temor del Señor es limpio y permanece para siempre. ¿Escuchaste? El temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. Déjame darte el versículo. Salmo 19:9. El temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. El Espíritu Santo me mostró. Lucifer era el líder de alabanza y adoración en el trono. ¿Ok? Tenía unción, pero no tenía temor de Dios. Y por eso no permaneció para siempre. Y yo pensé, bueno, 1/3 de los ángeles adoraban alrededor del trono, pero no tenían temor de Dios, por lo tanto no permanecieron. Y yo pensaba, Adán y Eva caminaban en la presencia de su gloria, pero no tenían temor de Dios y no permanecieron. De repente un pensamiento vino a mi mente. Toda criatura que estará alrededor de su trono por la eternidad va a ser probado en un área, y ese es el temor de Jehová y el amor de Dios. ¿Estás conmigo? El temor de Dios nos da poder para permanecer. Debes agradecerle a Dios por su temor. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios en Isaías? Dice que Jesucristo se deleitaba en el temor del Señor. Esa era su delicia. El temor de Jehová. Espíritu de conocimiento, espíritu de entendimiento, pero se deleitaba en el temor de Jehová. El temor de Jehová nos da poder para permanecer. Diga permanecer. Nos mantiene obedientes consistentemente.
A los cristianos se les da una advertencia. Escúchelo con cuidado en Hebreos capítulo 4, versículo 1. Escúchelo bien. Dice aquí, porque hay una promesa de entrar en su reposo. Hebreos capítulo 4. Temamos, digamos, temamos para poderlo alcanzar. Mire que no dice, vamos a amar. Es interesante que el escritor dice, ya que hay una promesa para entrar en su descanso, temamos para que podamos alcanzarlo. Nunca se me olvida cuando estaba con Jim Baker. Jim había leído el libro Victoria en el Desierto y quería que lo visitara en la cárcel. Yo recuerdo que entré a esa cárcel y Jim me abrazó y no me soltaba. Jim tuvo un encuentro con Cristo el primer año que le estuvo en la cárcel. Cristo se le apareció en esa cárcel. Y fue liberado completamente, entregó su vida por completo y en devoción firme para el Señor por el resto de su vida. Y él me dijo, John, estar en la cárcel no es el castigo de Dios, sino es la misericordia de Dios para mi vida. Y yo lo miré y dije, wow. Y él me dijo, sí, porque si seguía viviendo de la manera que yo vivía, iba a terminar en el infierno. Así que cuando me acomodé con él, le pregunté, Jim, ¿cuándo dejaste de amar a Cristo? Y él me respondió, nunca. Yo le dije, permiso, tú cometiste adulterio, robaste dinero, ¿cómo que no dejaste de amar a Cristo? Y él dijo, John, yo amaba a Dios en todo ese momento. Y lo estoy mirando y él dice, yo no tenía temor de Dios. Hay millones de americanos, tal y como yo, aman a Cristo, pero no temen a Dios y necesitamos ambos. Si todo lo que tienes es temor, eres un legalista. Si todo lo que tienes es amor, entonces estás sin ley. Y el temor mayor en los últimos días es la falta de temor. En los tiempos de Cristo era el legalismo. En nuestro día es vivir sin ley, porque al anticristo no se le llama el de la ley, se le llama el que no tiene ley. Filipenses 2:12. La Biblia amplificada dice, trabaja, funciona. Completa tu propia salvación con temor y temblor, no confiando en ti, con cuidado, cuidando tu conciencia y la tentación, alejándote de lo que ofende a Cristo y descredita el nombre de Cristo. Básicamente, cuida tu salvación con temor y temblor. Y esto nos da el entendimiento de que todo pensamiento y toda palabra va a ser juzgada en el día del juicio. Vaya conmigo a Romanos capítulo 11. Y esa es una escritura increíble. Versículo 19. Pablo hablando con los gentiles, que seríamos nosotros, hablando del hecho de que los judíos se habían apartado. Versículo 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino que teme, porque Dios no perdonó las ramas naturales ni tampoco te perdonará. ¡Wow! Mira pues la bondad o el amor y la severidad de Dios. Severidad ciertamente, pero la bondad para contigo, sí. Permaneces en su bondad, de otra manera serás cortado. Es una frase bien fuerte. ¿Cuál es la otra razón? Que los juicios eternos, el temor del Señor, ¿por qué es eso una doctrina fundamental? La otra razón es por tu influencia en las vidas de otras personas. Si no estamos arraigados y entendidos de la culpabilidad y el juicio eterno, vamos a influenciar a las personas en el camino equivocado. ¿Cuál es directamente del libro? Y dice, la razón crítica por la que debemos estar elementalmente fundado en esa doctrina de entender el juicio es nuestra influencia. Si nos falta temor del Señor, nos vamos a comunicar por palabra o por acción un evangelio fuera de balance. Puede resultar que aquellos que influenciamos pueden estar susceptibles a alejarse de Cristo. Como un influenciante, nosotros mencionamos o extendemos lo que dice la Biblia. Cómo vivir una vida próspera. Eso es bueno. Y hemos hecho aquí en el cristianismo eso. Eso es importante, mostrar a la gente cómo vivir una vida bendecida. Y esos principios están en la Biblia y van a funcionar como Dios quiere. Pero también te mencioné muchas escrituras en la primera hora. Ahora, sin el entendimiento del juicio eterno, nos vamos a alejar de predicar la cruz para seguir a Cristo. Vamos a predicar un mensaje que le agrada a la gente, en vez de decirle que tienen que entregar su vida a todo costo. Así que los discípulos que vamos a producir en nuestro mensaje serán discípulos que servirán a Cristo por lo que Cristo le puede dar, pero no por quien Él es. ¿Entiendes? Hay un ejemplo excelente que se encuentra en el Evangelio de Marcos. Vaya conmigo a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, que es un pasaje muy importante del joven rico. Marcos capítulo 10. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan del joven rico? Ok. Ahora, este era mi concepto del joven rico. Yo pensaba de este señor, ¿verdad? Que se bajaba de su caballo Lexus y se vestía con la mejor ropa, ¿verdad? Con su traje Armani o su túnica Armani, ¿verdad?
y tiene una actitud arrogante con todos sus sirvientes atrás. Hey, Cristo, ¿qué necesito hacer para ser salvo? ¿Verdad? Esa era mi imagen del joven rico. Pero un día decidí leer la Biblia. ¿No es increíble lo que sucede cuando leemos la Biblia? Mire el versículo 17. Al salir para seguir su camino, vino corriendo e hincando la rodilla delante de él. Buen maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesucristo tiene a todo el mundo alrededor de él. Es un hombre rico y es un gobernante. Y él no viene con una actitud arrogante, sino viene corriendo y se lanza a los pies de Cristo. ¿Qué hago para ser salvo? ¿Lo llamarías a él a alguien que está tibio acerca de Cristo? ¿Lo llamarías eso? Yo lo llamaría a alguien intenso buscando de Cristo. De hecho, yo nunca he visto a nadie corriendo hacia un predicador, ponerse de rodillas y decir, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Nos desmayaríamos. Y luego oraríamos lo siguiente. Señor, ven a mi corazón, te recibo como mi Salvador. Amén. Ahora eres un hermano, eres un cristiano, ven conmigo. Diríamos algo de esa forma, pero mire la respuesta de Jesucristo. Versículo 18. Así que Cristo le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, solo uno. Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres. No mates, no hurtes, no digas falso testimonio. No defraudes, honra a tu padre, a tu madre. ¿Qué sucede aquí? ¿Sabes lo que sucede? Jesucristo le da los mandamientos 5, 6, 7, 8, a 9 y 10 de los mandamientos. Todos esos mandamientos se tratan de nuestra relación del uno con el otro. Pero Él no le menciona los mandamientos 1 al 4, lo cual tiene que ver con nuestra relación de nosotros con Dios. ¿Estás conmigo? Ahora escucha lo que Él dice. Respondiendo, le dijo, maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Fíjese, y es por eso que este joven es exitoso, porque él ha guardado los mandamientos, estos mandamientos. Ahora, escucha lo que dice en el libro de Mateo. Todo esto he hecho desde mi juventud. ¿Qué me falta? Fíjese, usted se da cuenta que ha hecho todos esos mandamientos del 5 al 10, pero todavía entiende que le falta la vida eterna. Ahora, ¿sabe por qué yo sé que él entiende que le falta la vida eterna? Porque él no está engañado. Porque él llama a Cristo buen maestro. No le llama Señor. ¿Sabe cuántas personas se sientan en las iglesias y llaman a Cristo el Señor, pero no hacen lo que Él dice? Están engañados. Porque el libro de Santiago dice que cuando tú dices de tu boca algo que es contrario a tu forma de vivir, te estás engañando. Déjame darte la escritura. Si alguno de ustedes dice cosas, pero no cuida de su lengua, se está engañando a sí mismo. ¿Sabe por qué hay mucha gente que no son como este joven? Porque están engañados. Bueno, hice la oración de la fórmula, estoy en el club de los nacidos de nuevo. Hice la oración. Soy cristiano. Mi novia y yo vivimos juntos, pero somos cristianos. Claro. Oh, mis amigos de parranda y de bebida también. Claro que sí. Engañados. Él no está engañado. Él se da cuenta que le falta la vida eterna. Aunque ha mantenido todos los mandamientos, ha sido fiel en la sinagoga, pero sabe que le falta algo. Él todavía entiende su realidad porque no se ha engañado a sí mismo. Así que él mira a Cristo y le dice, ¿qué es lo que me falta? Y mire lo que dice la Biblia. Versículo 21, Jesús mirándole, le amó. Diga, le amó. Ahora, míreme acá. ¿Qué es amor? La verdad. Correcto. Es decir la verdad, porque lo que Cristo le va a decir va a hacer que ese hombre se vaya triste a su casa. No llamaríamos esto amor en nuestro ambiente de querer acomodar a la gente. Jesucristo lo miró y le dijo, una cosa que te falta. Ve, camina, dáselo al pobre y tendrás tesoro en el cielo. Versículo 22, toma tu cruz y sígueme. Dice, pero afligido, esta palabra, y se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Te imaginas si Cristo hubiese hecho eso hoy día en nuestro ambiente amistoso en las iglesias? Hubiéramos tenido una reunión de ancianos inmediatamente al siguiente día. Yo hubiese dicho, mire, este es el hombre más rico de nuestra comunidad, lo hemos estado invitando a la iglesia para que venga, esté en la iglesia. Ahora tú vienes y predicas sobre la cruz. Tú predicas acerca de la cruz y viene y le dice que tiene que entregar todo lo que tiene y se lo dé al pobre. ¿Qué estás haciendo? ¿No podía mejor hablarle más suave sobre la cruz? Háblale de otra cosa, más suave. Y llevarlo hasta que él llegue y haga la oración, todo lo que tenías que hacer.
Es decir, te recibo Cristo como mi Salvador. Todo lo que tenía que decir es, acéptame a mí y vas a ser salvo. Sin embargo, tú le dices, toma tu cruz y sígueme. Él se fue triste, nosotros lo habíamos tenido bien feliz. ¿Qué haces? Jesucristo se deleitaba en el temor de Jehová. Jesucristo quería decir la verdad mucho más antes que tener una multitud. Así que su influencia sobre otros fue para la eternidad, no temporaria. Hoy tenemos tantas personas en iglesia sentados acomodados en su pecado por lo que predicamos, porque no hemos tomado el fundamento del juicio eterno, y no hemos sido una iglesia que está dirigida por la eternidad. Aquí en Estados Unidos, en estos últimos años, lo que hemos hecho es que hemos construido iglesias que son grandes, algunas muy grandes, para poder mantener las iglesias creciendo. Nos hemos alejado de predicar todo el consejo divino o de Dios, todo lo que Dios dice. El apóstol Pablo dice lo siguiente: no cesé de darte advertencia día y noche con lágrimas. Él les daba advertencias. ¿Por qué no hacemos eso hoy? ¿Dónde están las advertencias de Dios? ¿Dónde están las enseñanzas para traer libertad a los hombres y mujeres? Si nosotros no lo hacemos, claro que hay iglesias que están haciendo eso y son iglesias saludables y fuertes. Son iglesias saludables. Y yo veo mayor gozo en esa gente que lo que veo que aquellos que siempre escuchan un mensaje positivo todo el tiempo. Le va a costar a todo predicador o persona que predique todo lo que dice la Biblia. Te van a perseguir. ¿Y tú sabes quiénes son los que te van a perseguir? Los que tú ofendes. Por lo regular no es el mundo. Recuerden esto, hermanos. La decepción de los últimos días es vivir sin ley. Y el que vive sin ley puede tener una sonrisa. Recuérdate que a Eva se le mostró lo bueno del árbol del bien y el mal, no lo malo. No fue lo malo lo que le agradó. La mayoría de las personas que van a las iglesias en los Estados Unidos hoy día no van a los conciertos de grupos de drogas y rockeros y loquera, ¿no? Conocen. No es el lado malo, pero es el lado bueno. Jesucristo predicó un mensaje a ese hombre que hizo que él se fuera triste, porque Cristo se deleitaba en el temor de Jehová. Por lo tanto, la influencia de Cristo sobre la gente era saludable. ¿Puede decir amén? Déjame leerte acerca de los patriarcas. Estamos leyendo en Hebreos capítulo 11, del 13 al 16. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelan una mejor, y esta es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, y es la ciudad celestial. Seguir a Cristo significa que vas a ser un extraterrestre, ciudadano de otro país, un país que no se mezcla con ninguna otra sociedad de la que está hoy en la tierra. Constantemente vas a ir en contra de lo que sucede en la tierra si eres realmente una persona del reino de Dios. Vas a ser una persona que la gente te va a desear, tal y como desearon a Jesucristo. Pero los que realmente van a estar disgustados contigo son los religiosos. Los que me han perseguido más en el Evangelio no han sido los del mundo. De contrario, me respetan. Yo he estado con gente muy importante que me dicen, tengo mucho respeto por ti, sé que hay un precio que pagar y yo no quiero pagarlo. He escuchado esas palabras de una persona muy famosa que vivía cerca de mi casa. Y él decía, John, yo sé que hay un precio que pagar, pero me encanta la vida de la fama y no quiero darme por vencido. Él era como el joven rico, por lo menos entendía y no estaba engañado. Él decía, yo no creo en las gentes famosas que dicen que son cristianos y yo sé cómo viven. Y esa era una de las cosas que les impedía acercarse a Cristo. Él decía, están en programas, están testificando en televisión y yo sé lo que hacen cuando no están en televisión porque yo lo hago con ellos. Él no está diciendo todo el mundo, él está diciendo algunos. Él sabía que había un precio. Tenemos que proclamar ese precio y yo creo que si lo decimos, las iglesias serán increíbles. Porque Cristo tenía multitudes que le seguían. Porque él temía a Dios y disfrutaba el temor de Jehová. Ese es el fundamento. Amén. En la próxima hora vamos a hablar acerca del cielo.
Así que abróchese sus cinturones porque va a ser tremendo. Nos vemos. En la hora número 6, John te mostrará una visión acerca del cielo y lo que será el nuevo cuerpo. Y una descripción de la nueva Jerusalén y donde reinaremos con él. Todo esto y mucho más en la próxima lección, el cielo